tardes a todos los que están habitando la casa de Anita hoy, acá y desde ya ingresaron a sala hace rato, a pesar de que no sea de forma presencial y virtual. Bueno, Silvia Miranda, la directora de la Casa de Escollena, en nombre del equipo integro, que normalmente me acompaña en sesión más pacientes, la bienvenida a todos a este encuentro, a esta charla del profesor Santiago Cardoso, Política de la Lengua, en la nota, segundo encuentro de 4 encuentros que son independientes, que están unidos con más. De hecho, ustedes y algunos de los compañeros que están también en el interior del país participar del encuentro anterior. Esta charla está apoyada por instituciones de idioma español, de la literatura creo que contamos con la presencia de todos los sectores de idioma español en contacto virtual. Corresponde, vamos a Santiago. Corresponde presentar a Santiago Cardoso y Tenés, ¿verdad? Además de ser un amigo de la casa, que es maestro de educación primaria, profesor de educación secundaria, magíster en lenguaje, cultura y sociedad y doctor en lingüística por la Universidad de la República. Les agradezco a todos por estar acá y fundamentalmente le agradezco a Santiago por la generosidad, por seguir habitando la casa y compartiendo estas cosas con nosotros. Bienvenido. No te vamos a dejar ir. ¿Cómo están? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Va disminuyendo el cuadro, no sé, la tenacidad no era tanta. Vamos a arrancar un poco refrescando algunas de las cuestiones que habíamos planteado en la charla pasada. ¿Se escucha bien? No. Está. ¿Por qué nos vamos a meter ya más de lleno en algunas cuestiones quizás un poco más complejas con relación al planteo de la charla pasada? Me interesa especialmente de ese punteo que está ahí en la diapositiva, concentrarnos en el punto número 1 para después dar un par de saltos mortales y caer en otros lugares, pero me interesa poner sobre la mesa la cuestión que tiene que ver con cómo nosotros vamos a relacionar el concepto de oración, el concepto de enunciado y el concepto de enunciación. Si bien yo recuerdo haber dicho algo la vez pasada a propósito de esto, de todos modos quisiera modular o matizar o incluso profundizar algunas de las cosas que había ensayado entonces. Recuerdo que cuando uno define el campo de la gramática, que es sobre el cual me interesa trabajar especialmente, el campo de la gramática, para poder definirse, requiere que uno lo plantee con cierta autonomía respecto de fenómenos de otro orden. Esos fenómenos de otro orden, básicamente, son o fenómenos semánticos o fenómenos pragmáticos, ¿no? Y entonces, si la pragmática tiene que ver con la lengua en uso, y por lo tanto es la relación entre la lengua y los usuarios, nosotros, en una situación comunicativa dada, ese sería más o menos el ABC de la pragmática, y después todo el conjunto de, podríamos decir así, reglas institucionales que determinan, o capaz que no determinan porque es un verbo muy fuerte, pero sí que hacen posible, que definen, que caracterizan, en fin, que moldean más o menos las cosas que nos decimos y cómo las interpretamos. Es algo que nosotros podemos, por ejemplo, encontrar en el libro medio que fundacional de la pragmática, que es Cómo hacer cosas con palabras, de John Austin. Allí, bueno, se plantean una serie de cosas, ¿no?, entre las cuales está una clasificación de los enunciados, que ustedes van a ver ahí que en realidad el concepto de oración no aparece como tal, y no aparece como tal por la sencilla razón de que la pragmática no trabaja con estructuras
aisladas de los contextos, trabaja con emisiones concretas que los hablantes hacen en situaciones comunicativas específicas. Y una situación comunicativa, por definición, siempre es específica, es decir, siempre está sujeta a condiciones espaciotemporales X. Lo cual no quiere decir que uno pueda extraer reglas generales del funcionamiento de la lengua, ¿no? Pero una situación comunicativa siempre es específica, un contexto siempre es específico, nunca se repite en dos contextos. Esta situación, por ejemplo, no es idéntica a la anterior, por más que ocurra en el mismo lugar, a la misma hora, más o menos con las mismas personas, sobre el mismo tema. Siempre, el mero hecho, por ejemplo, de repetir un enunciado hace que la segunda vez que se dice no sea la misma que la primera, y justamente no es la misma porque hubo una vez anterior. Decía entonces que en ese libro fundacional de la pragmática de John Austin, Cómo hacer cosas con palabras, se hace una clasificación de enunciados, o de actos de habla específicamente, esa es la gran unidad de la pragmática, los actos de habla, que son los actos de habla o los enunciados constatativos, ¿sí? Y los actos de habla perlocutivos, ¿sí? Ahí hay una diferenciación entre actos de habla que dan cuenta del mundo o que predican del mundo, de un cierto estado del mundo, lo describen o lo que sea, y actos de habla que crean mundo. ¿Tá? De modo tal que si yo digo la pared es blanca, solamente describo un estado del mundo X. ¿Tá? Luego puedo seguir hablando de la pared, pero lo que estoy haciendo es describiendo una situación, describiendo un estado del mundo. Pero si yo tomo una pareja y digo que la declaro marido y mujer, o lo que fuera, ahí pasan otras cosas. Primero, yo no necesariamente que yo diga eso va a acarrear como consecuencia que esas dos personas queden casadas. O sea que tienen que sumarse un conjunto de aspectos que me legitimen a mí como enunciador para poder decir eso. Y esos aspectos son básicamente institucionales. Y institucionales no me refiero a estar dentro de una institución solo, ¿no? O sea, hay una legislación que indica cómo tiene que darse ese acto, quiénes lo pueden hacer, en qué circunstancias, qué tipo de cosas tiene que decir, ¿no? Porque aunque yo fuera un juez que tuviera la potestad de casar personas, etcétera, etcétera, que tuvieran un juzgado y no sé qué, y todo lo demás, si yo vengo así medio con las manos en los bolsillos, haciéndome el canchero, no sé cuánto, y empiezo a decir, bueno, ¿qué tal? Si, ¿saben qué? Mañana ya van a ser esposos, y me doy media vuelta y se termina el protocolo, eso tampoco produce efectos, porque yo me tengo que, digamos, ceñir a una letra que es precisamente la letra que hace que el acto quede legitimado, digamos. Cualquier desvío de esas reglas, o por lo menos cualquier desvío notorio, hace que el acto sea infeliz, es decir, o vacío, mejor dicho, que no tenga ningún efecto sobre la realidad. Pero si todo eso, ¿verdad? Si todo eso ocurre bien, luego, no bien yo digo, los declaro marido y mujer, creé algo nuevo en el mundo, es decir, hay dos personas que institucionalmente, jurídicamente, entablan un tipo de relación para el Estado, para la burocracia, para la administración, para su futuro, para cuando se separe, etcétera, que no estaba en el mundo antes de que eso ocurriera, ¿no? Y esos son lo que se llaman los actos de habla realizativos o actos de habla performativos. Crean, no describen un estado del mundo, sino que producen el mundo en el momento en que se está diciendo. Esa es una de las grandes distinciones que aparece en el campo de la pragmática en ese texto de John Austin. Entonces, pasan distintos órdenes, pero la diferencia, por ejemplo, uno puede decir que A y B están en una conversación y A le dice a B, ayer te prometí tal cosa. Esa es la situación 1. Y la situación 2 sería que A le dice a B, te prometo tal cosa. ¿Sí? En el único momento en que A efectivamente realiza lo que está diciendo, realiza la promesa y por lo tanto queda comprometido y crea una situación del mundo que no estaba dada antes, es en la segunda. En la primera no, porque en la primera describe una situación pasada, mientras que en la segunda se compromete, y básicamente la diferencia está en que en un caso habló en pretérito y en el otro caso habló en presente. Esos son aspectos de la pragmática básicas, ¿no?
Y también una distinción fundamental que acompaña a esta tiene que ver con niveles en que los actos de habla se desarrollan. Y ahí tenemos lo que, o dimensiones. Tenemos lo que se llama la dimensión meramente locutiva, que es la dimensión que consiste en decir, en hablar, en producir sonidos dentro de una lengua dada. Es decir, el acto, incluso uno diría físico, fisiológico, mecánico, etcétera, de producir sonidos, un acto fonatorio. Esa es la dimensión locutiva del uso de la lengua. Después hay una dimensión que se llama ilocutiva, que es lo que uno hace con lo que dice. De modo que uno puede decir algo y al mismo tiempo con eso que está diciendo puede preguntar, puede amenazar, puede expresar un deseo, etcétera, etcétera, ¿no? Puede hacer un pedido. Entonces ahí tenemos que distinguir el acto meramente locutivo de producir sonidos del acto ilocutivo, que ya se sale de ahí y ya es más propiamente pragmático, en tanto la pregunta sería ¿qué hace o qué está haciendo el hablante con lo que está diciendo? Ya aparece el verbo hacer en juego, que se monta al verbo decir, digamos, y por tanto uno dice algo, que es lo que uno escucha más o menos, es lo que lee, y luego lo que hace con ese decir también produce que nuestras interpretaciones se abran, se multipliquen, ¿no? Es decir, ahí empezamos a ver como una especie de corrimiento entre lo que nosotros podemos interpretar acerca de lo que alguien está diciendo y haciendo con eso y lo que la persona que habló piensa. ¿Tá? Entonces ahí ya empieza a haber como una especie de desajustes, y esos desajustes básicamente se localizan entre lo que el hablante piensa o dice que está haciendo y lo que nosotros interpretamos con eso. ¿Mm? Y esos desajustes pueden ser, no solamente pueden ser interpretaciones diferentes, sino que también pueden ser contrarias. ¿Mm? Yo siempre pongo el mismo ejemplo porque me parece muy ilustrativo, sobre todo para el caso de los que trabajamos enseñando lengua en distintos niveles. Un niño de escuela o un adolescente de liceo puede venir y preguntarnos cómo se dice o cómo se habla más en Montevideo, si se tutea más, si se vocea más, no sé cuánto, y nosotros con todo el respaldo académico, etcétera, con todo el estudio de años y las investigaciones que se realizan acá y allá, podemos decir que en Montevideo mayoritariamente se habla más de vos que de tú, ¿no? Entonces nosotros podemos decir, en Montevideo se habla más de vos que de tú. Ese enunciado, ¿sí? Ese enunciado, que en primera instancia parece estar o parece querer describir una situación dada, es decir, constatar un hecho en la realidad, ¿sí? Incluso nosotros podemos tener la intención muy legítima, muy loable y noble de responder a la pregunta del estudiante en esos términos. Resulta que el estudiante, vaya a saber por qué razón, ¿sí? Algunas de ellas serán insondables, otras no, puede entender que además de ser un acto de habla descriptivo, que efectivamente está copiando una situación del mundo, o empíricamente está recogiendo una situación del mundo, también es simultáneamente una especie de consejo, una especie de sugerencia, y llegado el caso, una especie de amenaza. En cuanto a que tenés que hablar más con vos que con tú, porque si usás más tú que vos vas a quedar como un bicho raro o lo que fuera. Es decir, aquello que en apariencia quiere funcionar como una mera descripción de la realidad, puede simultáneamente, por caminos que son difíciles de prever, cuando no imposible, funcionar como una amenaza, como una sugerencia, incluso de la forma más inocente posible. Lo que ocurre es que cuando uno habla, el modo en que el otro escucha, no sabemos cómo es. Entonces allí uno dice, bueno, desde el punto de vista ilocutivo, ¿qué está haciendo el docente? Está sencillamente describiendo una situación, está sugiriéndole al alumno que use más el vos que tú, está amenazándolo. En el sentido inverso, por ejemplo, nosotros sabemos que los registros escritos son más formales que el habla, y por tanto si vos vas a escribir un escrito o lo que fuera, capaz que te conviene usar más el tú que el vos, porque si yo veo que usas el vos te voy a quitar un puntito, etcétera, etcétera. Todo eso que parece como excesivamente rebuscado, y que hasta cierto punto lo es, en realidad
uno puede señalar qué es lo que pasa por defecto. Es decir, así funcionan las cosas. De modo que cuando uno larga algo, no sabe dónde va a pegar eso, no sabe cómo va a ser leído, etc. Y eso se da precisamente en el nivel ilocutivo, que es cuando el hacer y el decir se enganchan ahí y uno se da cuenta de que no hay una equivalencia absolutamente biunívoca entre decir algo es hacer eso y nada más que eso, y para hacer eso hay que decirlo así o así. Es decir, no, ahí es donde todo se empieza como a descalabrar. Por supuesto que Austin no lo estudia, sino lo trabaja necesariamente así, por diferentes razones, pero es lo que sucede. ¿No? Eso es lo que sucede. De hecho, sí, también ocurre que uno de los continuadores de Austin, que se llama John Searle, aloja un poco su pensamiento en ese punto, y todo lo que se considera como lenguaje figurado, lenguaje metafórico, lenguaje literario, es entendido como un residuo, como algo de otro orden, secundario con respecto a la comunicación corriente, y él lo deja de lado y trata de trabajar con enunciados más literales, más transparentes, y basta con prestar atención a lo que pasa en una charla común y corriente, en la comunicación cotidiana, para que nos demos cuenta de que en realidad las cosas están invertidas. Lo más corriente es que el lenguaje sea opaco, sea más del orden de lo literario, poético, etc., y no rampantemente transparente, digamos. Si uno quiere encontrar ese lenguaje como brutalmente transparente, va a leer otros textos más bien académicos, científicos, cosas así, pero habla coloquial para nada, ¿no? Habla coloquial para nada. Fíjense que uno dice, se armó Cocoa, ¿no? Y pero ahí, ¿dónde hay literariedad o literalidad? No, literalidad no, literalidad. Ningún lado. Y que vamos a dejar eso afuera porque nosotros partimos del axioma de que, o por lo menos con John Searle, partimos del axioma de que esos son usos secundarios, derivados, parasitarios, residuales de la lengua. Más bien no, yo pienso que es al revés, ¿no? Entonces, lo que nosotros, o lo que yo pretendo hacer con estos ejemplos, es como invertir un poco el razonamiento básico sobre el cual se funda la pragmática, que aquello que está descartado, ¿sí?, como un principio teórico, y bueno, tenemos que hacer una selección. ¿Qué vamos a elegir para estudiar? Vamos a recortar esta porción de la comunicación y esta las vamos a dejar afuera. Y uno dice, levanta la bandera y dice, pero ¿no te parece que tendría que ser como al revés? Claro, al revés, estudiar lo otro es mucho más complejo, ¿no? Que estudiar lo que es como más sencillo, más transparente, con menor relieve, etcétera, etcétera. Pero ahí está la pragmática. Y por fin hay otra tercera dimensión que se llama la dimensión perlocutiva, ¿sí?, que ya tiene que ver con los efectos que mi decir causan en el otro. ¿Sí? Entonces ahí tenemos como dos formas de entender así el ABC o los cimientos de la pragmática. La gran división entre los actos de habla constatativos y performativos, y esta otra distinción entre actos de habla locutivos o dimensión locutiva y hiperlocutiva. No son lo mismo, son como las dos zonas, por supuesto que se superponen, tienen interacciones, etc. ¿Está bien? Eso para el lado de la pragmática. Por tanto, la noción de situación comunicativa es absolutamente medular, especialmente la noción de contexto, ¿sí? La noción de intención comunicativa también es medular, es decir, bueno, todo hablante cuando habla tiene la intención de decir algo, aunque esa intención sea más o menos oscura, extraña, no siempre inteligible. A veces nos preguntan qué quisiste decir con eso y uno mismo no puede responder de forma sencilla a esa pregunta. Y una tercera noción que hace como máquina o hace un juego con la de intención y con la de situación es la de estrategia. Es decir, yo voy a hablar con alguien y en función del contexto en el que estoy hablando o en el que voy a hablar, en función de los rasgos de mi interlocutor o de mi auditorio, de quien sea, diseño una especie de estrategia
para lograr comunicar con mayor eficacia lo que quiero decir. Y esas estrategias, por ejemplo, pueden ser, bueno, si yo sé que la persona, no sé, tiene tal o cual personalidad, voy a hacerle directo. Voy a decir las cosas de forma directa. Entonces, no me voy a andar con, digamos, retórica de cuarta, ni cosas por el estilo. O al revés, si yo sé que la persona es muy sensible y no le gusta que le digan las cosas de forma directa, voy a hacer un poco más oblicuo, voy a agarrar por acá, voy a agarrar por allá, se la dibujo un poquito, lo que sea, ¿no? Y así, con la inmensa complejidad de los auditorios posibles. O sea, la idea de estrategia supone una serie de pasos que el hablante va a seguir sucesivamente para poder encauzar lo que él está diciendo y lograr el mejor efecto posible. Es decir, la idea de estrategia tiene como relato la idea de eficacia comunicativa. Es decir, quiero lograr la mayor eficacia. Y eso no necesariamente implica que el camino el camino más corto entre dos puntos sea una línea recta, ¿no? Digamos, el principio económico, digamos, que subyace a esta cuestión de la estrategia, no siempre conduce a la idea de que para llegar de un punto A a un punto B, el camino más corto es una línea recta. A veces hay que hacer sinuosidades, precisamente porque es lo que el otro demanda de mí en términos de estrategia. ¿Se entiende? Bien. Y además, el término de estrategia plantea una cosa adicional, que es la siguiente. ¿Puedo yo adelantarme al efecto que quiero causar en mi interlocutor? Porque si yo diseño un protocolo, lo estoy diciendo así y al mismo tiempo este modo en que lo estoy diciendo es un poco extraño porque yo estoy hablando ahora y no estoy diseñando ningún protocolo, salvo que lo haga a una velocidad así impresionante, ¿no? Más bien hablo y como me van saliendo las cosas, pero la idea de estrategia implica esa sucesión de pasos para lograr un efecto, o sea, anticipar el efecto, calcular el efecto, es decir, que esa eficacia sea calculable. Y por tanto yo, de forma también anticipada, puedo decir, este camino me sirve, este no, este más o menos. Ahora, llegado el caso, a todos nos habrá pasado que uno se quema la cabeza pensando cómo decir algo a una persona, y finalmente lo dice y el resultado no tiene nada que ver con lo que esperaba. A pesar de que uno conoce o cree conocer muy bien al otro, cree dominar más o menos la interacción con el otro, o conocer los caminos por los cuales hay que seguir, etc. Y finalmente sigue eso al pie de la letra y no produce el efecto que quería producir. Entre otras cosas, eso puede suceder porque ceñirse tanto a una estrategia es visible, o suele ser visible, y por lo tanto puede producir un efecto de acartonamiento y de discurso inverosímil, ¿no? Es decir, vos querés convencer a alguien de algo, te estás ciñendo a eso, y resulta que por ese acartonamiento, tu cuerpo, no tu decir, sino tu cuerpo, tu cara, tus ojos, tu postura, el cuerpo en su conjunto dice otra cosa. Entonces vos te estás matando en elogios, en lo que sea, y tu cuerpo está diciendo, ¿qué embole esto? ¿No? Entonces ahí hacemos del enunciado y la enunciación, que es donde estamos acá ubicados, vamos al 4.2. Para tener un poco en cuenta de qué modo el cuerpo, ¿sí?, funciona también en la comunicación como algo, como un elemento que habla, pongamos ese habla entre comillas, como un elemento que pide ser interpretado, ni que hablar el rostro, por ejemplo, el rostro más que nada, pero a la vez que pide ser interpretado, él mismo se resiste a la interpretación, ¿no? Porque uno ve una cara, ¿no? Y dice, ¿qué estará pasando por ahí? Entonces, la cara dice, interpretame, pero al mismo tiempo dice, no va a ser tan fácil, no te va a ser tan sencillo. Entonces, el rostro es paradójico en ese sentido en las comunicaciones, ¿no? Ocupa un lugar como diciendo, soy objeto de interpretación, pero al mismo tiempo no soy tan sencillo de interpretar. Siempre hay algo que no cuaja ahí, que se resiste a ser interpretado. Y eso es parte
de los fenómenos comunicativos de los cuales muchas veces no tomamos mucha nota, digamos. ¿Ah? Entonces, ahí estamos en el plano del enunciado, en el plano de la enunciación, o sea, lo que decimos, el enunciado, el producto dicho, el enunciado, y el acto mismo de decirlo, la enunciación. Y eso es pragmática. Se acabó. Sí, el ABC de la pragmática. Ahora, si nosotros nos corremos para el primer término, para la oración, ahí hacemos un salto al campo de la gramática, y en principio tratamos de independizarnos de este fenómeno, de todo lo que acabo de decir, ¿verdad? Todo lo que acabamos de decir, y quedarnos con el estudio de las estructuras de una lengua, ¿verdad? Particularmente las estructuras morfológicas y sintácticas. Entonces, uno sabe que para construir tales y cuales sustantivos, a partir de verbos, tiene un inventario de sufijos o de morfemas, ¿verdad? Y algunos se combinan con tales bases, otros con tales, y ahí produce el sustantivo. Y no puede hacerlo de otra manera. Ahora hay un aviso de una carne de vaca que da lugar a unas hamburguesas, pero está tan de más la carne, según lo que el aviso quiere vender, que no se mide la carne en términos de su ternura, ¿no? O sea, no la cualidad del tierno, digamos, ¿no? Sino que se mide en términos de su terneza. Es la terneza. La terneza de la carne hace que la calidad de esas hamburguesas sean extraordinarias, ¿no? Fíjense que es raro, porque es cierto que lo opuesto a tierno es duro, y si tierno a ternura, duro da dureza, pero terneza yo nunca lo escuché, lo acabo de escuchar en unos avisos, en la radio, ahí en esta que está acá abajo, de los patrocinadores de la que está acá a media cuadra, la terneza. Bueno, efectivamente ahí dieron una vuelta de tuerca que seguramente tenga que ver con singularizar el producto con respecto a todo lo que pueda andar por el mundo con la cualidad de ternura. Este es tan singular y es tan tierna la carne que ni siquiera el nombre ternura da cuenta de esa ternura, hay que inventar terneza, ¿no? Supongo, yo que sé, capaz que metido en la pata directamente, probablemente no, porque como es un aviso, uno piensa un poco eso, ¿no? Pero de todos modos, existe esa posibilidad y nada, hay que tenerla en cuenta, pero eso es gramática. Uno puede explicar eso, aunque suene raro, puede explicarlo, y lo puede explicar apelando a la gramática. Bien. Ahora, cuando la gramática intenta deslindarse de toda la pragmática que mencionamos, y también intenta deslindarse de cuestiones de semántica que tienen que ver con qué es el significado y cómo se produce el significado, ¿no? Cómo se produce, más que el significado, diría incluso el sentido de lo que decimos. Cuando la gramática uno ve que está haciendo como unos malabares extraordinarios para constituirse como una disciplina lingüística, al costo de dejar de lado muchísimas cosas, esas muchísimas cosas, con diversa intensidad, con distinta capacidad de pinchar o de punzamiento, retorna a la gramática. A veces retorna porque la gramática las precisa, y a veces retorna porque la gramática, digamos, no puede existir sin ellas. Por ejemplo, fíjense que la gramática te dice, bueno, tenemos una oración afirmativa, ¿no? Entonces quieren clasificar las oraciones de acuerdo con lo que uno está haciendo con eso, ¿no? Una oración asertiva o expositiva, dependiendo del marco teórico que elijamos, una oración exclamativa. ¿Se dan cuenta que en esa manera de formularlo, aunque aparezca eso típicamente en un libro de gramática, eso no es solo gramática, ahí también hay pragmática, porque para poder decir que es una oración exclamativa, uno tiene que estar pensando en que alguien está haciendo una exclamación.
¿tá? Después, otra cosa es qué hace con esa exclamación. Si está insultando a alguien, si le está haciendo un pedido, si está loco de la vida por eso, lo que fuera, ¿no? Pero ya esa propia formulación, si la gramática excluye el uso de la lengua en parte, pero cuando hace la clasificación de las oraciones, o una de las muchas posibles clasificaciones, la pragmática se le mete, digamos, por la puerta de atrás, o por la ventana, ¿sí? Sin que la gramática diga que está echando mano a cuestiones de pragmática, porque en otras cosas, en otros momentos sí lo dice, pero en este momento no lo dice, ¿no? Entonces, lo que parecería ser una distinción nítida, completamente transparente, que iba a hacer que todo funcionara bien y siguiera hacia adelante sin ningún problema, resulta que no, que ahí hay una confusión de niveles, y por lo tanto uno puede preguntarse si esa confusión es evitable, si es deseable, si es inevitable, y en cierto modo la respuesta que puede o no interesar es, no hay otra. Medio que no hay otra, porque cuando vos querés clasificar las oraciones, salvo que las clasifiques de acuerdo con su estructura, por ejemplo, si son de predicado verbal o predicado no verbal, ¿sí? Fuera de ese tipo de clasificaciones que atienden a criterios estrictamente gramaticales, y cuál es la estructura del predicado, ¿no? Si tiene un verbo o no tiene un verbo, fuera de eso, otras clasificaciones siempre, ¿verdad? Siempre dejan entrar algo de otro orden, ¿sí? Y está en nosotros, digamos, prestar oído a eso otro que se mete en la gramática y que a veces la hace un poco que tambalear, me parece, ¿no? La hace un poco tambalear. Entonces, fíjense acá, no se está viendo nada, ¿no? ¿Se acuerdan de que habíamos quedado un poco en ese lado donde ahí ustedes no ven nada? Ahí. ¿Se acuerdan acá, no? Esta definición que da en este caso Ángela Di Tullio sobre la estructura del sintagma nominal. Digamos, no hay nada más gramática, digamos, que eso. Es un tema de segundo año de ciclo básico. Por tanto, digamos, todos los que hemos pasado por las aulas de ciclo básico, tanto como estudiantes como profesores, no hemos tenido más remedio que estar expuestos al sintagma nominal como alumnos y tener que dar el sintagma nominal. Es decir, la estructura del sintagma nominal, ese tipo de sintagma que está nucleado por un sustantivo y que luego además ese sustantivo puede recibir distintos tipos de modificadores y esos modificadores pueden ser otros sustantivos, pueden ser adjetivos, pueden ser sintagmas preposicionales, pueden ser acciones subordinadas y alguna cosa más, algún adverbio de vez en cuando, pero no puede ser cualquier cosa. Es decir, la gramática prevé qué tipo de estructura pueden tener los sintagmas nominales y por lo tanto qué tipo de cosas ahí no pueden entrar. ¿De acuerdo? Quiere decir que allí hay reglas muy claras de cómo puede estructurarse un sintagma nominal dentro de las diversas posibilidades que hay, que son finitas, muy finitas, aunque como son recursivas, un sintagma nominal puede tener 3 cuadras, digamos, no hay ningún problema porque uno repite los mismos procedimientos una y otra vez. Es decir, si bien las estructuras son finitas, la recursividad de la lengua, que es la posibilidad de utilizar las mismas estructuras una y otra vez, y sobre todo una dentro de la otra, hace que haya cierto aspecto infinito allí, ¿verdad? El aspecto propiamente creativo desde el punto de vista gramatical. El asunto es cuándo cortar eso. A partir de qué momento una estructura se vuelve incomprensible por la complejidad interna que tiene. Pero nada impide tener un sintagma nominal de una página entera. Nada lo impide, teóricamente no es un impedimento. Bien, entonces nosotros también sabemos que los sintagmas nominales
uno de los elementos que suele aparecer, pero tampoco es que sea obligatorio, es un especificador, un determinante, o un cuantificador, es decir, puede aparecer un artículo, un pronombre posesivo, o algo así, o un numeral, ¿no? 4 sillas, 2 sillas, 20 sillas, la silla, ¿no? Aquella silla, su silla, etc., ¿no? Es decir, en la estructura del sintagma nominal hay un lugar que está reservado para esta clase de palabras y eso forma parte de la propia estructura del sintagma nominal y la gramática anticipa cuál es la función que ese elemento cumple en ese sintagma nominal y cómo va a actuar sobre él, cómo va a incidir sobre él. ¿Sí? En ese punto es en el cual Viturio se explaya diciendo esto. Los determinantes, después se va a ir específicamente al caso del artículo, los determinantes dotan al sintagma nominal de valor referencial. Entonces yo digo silla, es un signo, un sustantivo, que no designa ningún objeto en particular, designa una clase de objetos. Está más bien que en abstracto, ¿no? Silla, piano, lo que sea, la palabra ahí como volando, designa a toda la clase de esos elementos, pero no designa ninguno en particular. Si yo digo la silla, o digo este piano, ahí el sustantivo, y por ende todo el sintagma nominal que ese sustantivo puede llegar a nuclear o está nucleando, se actualiza, queda determinado y por lo tanto recibe un valor referencial porque ahora sí designa un objeto del mundo X. ¿No? Sale de ese nivel abstracto y pasa a un nivel concreto, vamos a decirlo así. Y el responsable de eso, en general, son los determinantes. ¿De acuerdo? Entonces, la silla, aquella silla, su silla, son situaciones en las que los sintagmas nominales están dotados de valor referencial. Ahora, si yo digo dotados de valor referencial, es porque estoy pensando en una referencia, y si digo referencia, lo que estoy planteando es que hay una relación entre una palabra o una expresión lingüística y un objeto del mundo, sea abstracto o sea concreto. No nos vamos a meter en ese berenjenal, que es bastante interesante, pero que nos llevaría por otros lados, pero básicamente es pensar la relación de una palabra, una expresión lingüística, con algo que no es ella misma, que está en otro lado, es decir, y ese otro lado es el mundo. Entonces ahí hablamos de objetos, de cosas o de referentes. ¿De acuerdo? Fíjense que entonces la noción de referencia, en general y en estos casos en particular, aplicadas o pensadas en los sintagmas nominales, nos ha hecho asumir a nosotros algo sin darnos cuenta. Algo que además lo asumimos precisamente porque nos damos cuenta y no bien tomamos conciencia de ello, nos puede venir una especie de, digamos, de angustia o de sobrecogimiento, lo que sea, pero no podemos no asumirlo. Ese es el punto clave, es decir, no podemos negarnos a esa asunción. Y esa asunción es lo que el señor Agamben llama mitologema originario, que es partir las cosas en dos, es decir, que de un lado está la lengua y del otro lado está el mundo. De un lado están las palabras y del otro lado están las cosas. Y que la operación que llamamos referencia consiste en ligar una cosa con otra. ¿Sí? Es decir, en articular una palabra o una expresión lingüística con ese objeto del mundo, y además en una dirección, en la dirección que se mueve desde las palabras hacia los objetos. Con lo cual asumimos otra cosa, que es que el mundo muy plácidamente está hecho de cosas y existe con independencia de la lengua. Y que nosotros usamos la lengua para nombrarlo, para decirlo, para describirlo, para predicar de él, etcétera, etcétera. Todas esas cosas son las que asumimos con la noción de referencia. Nadie nos preguntó nada. Digamos, nadie va a decir, che, no me preguntaste si quiero asumir esto. Ocurre. Y no podemos zafar de eso. ¿Tá? Nosotros, para poder hablar, necesitamos asumir que la lengua habla de algo que no es lengua, y que eso que no es lengua está como en un otro lado, una especie de exterior al sistema lingüístico. Entonces tenemos signos referentes, esa es una oposición, palabras cosas, o palabras objetos, lengua mundo, lengua realidad, etc. De modo que uno podría decir
poco temerariamente que la realidad es lo que no es la lengua. O la realidad compuesta de innumerables objetos, infinitos objetos, concretos o abstractos, ¿sí? No es la lengua. Y que precisamente la lengua es aquel dispositivo, aquel sistema con el cual yo me vinculo al mundo. Conceptualmente, abstractamente, ¿no? Mediante abstracciones, no la experiencia vital más ordinaria de me levanto de noche, está todo apagado y me doy contra una pared. No esa experiencia más de orden corriente, digamos, no sé cómo llamarla. Entonces miren lo que dice Agamben, dice una cosa muy interesante. Dice, este es el mitologema originario, lengua-mundo. ¿Tá? Y no porque sea un mitologema y tenga en esa raíz la idea de mito, vos podés destituir eso. ¿Sí? Si no hay detrás del mitologema originario una verdad, a la cual hay que acceder tratando de desarmar ese mitologema. No hay. Porque cuando querés ir a ver qué hay del otro lado del mitologema originario, te encontrás otra vez con la misma división, y así sucesivamente. Y si por alguna razón vos pudieras romper esa división, lo que hay del otro lado del mitologema originario es nada. O sea, vos mismo, nosotros mismos nos perderíamos como humanos, dejaríamos de ser seres de palabras. No sé qué seríamos, no tengo ni idea. Entonces dice, este es el mitologema originario, y a su vez, la aporía con la que tropieza el sujeto hablante, o sea, ahí tenés una contradicción, una aporía, y es irresoluble. Eso es la condición de la aporía, bueno, nada vas a resolver. Manejate, o sea, creé lo que vos quieras creer, pero esto subyace, nadie te preguntó si lo querés asumir, pero a nadie le importa si lo querés asumir, lo tenés que asumir. No hay tutía, digamos. ¿Tá? Entonces, el lenguaje presupone algo no lingüístico. ¿No? Como lengua, presupongo que hay algo que no es lengua. ¿De acuerdo? Pero esta no relación, eso es bastante misterioso, esta no relación, se presupone dándole un nombre. Esa es la contradicción, la paradoja. Es decir, si yo estoy diciendo que la lengua o el lenguaje presupone algo no lingüístico, eso otro recibe un nombre que proviene de la propia lengua, que es lo no lingüístico. O si yo digo lenguaje y después digo mundo, para indicar o nombrar aquello que no es lenguaje, estoy usando una palabra del lenguaje. Quiere decir que el lenguaje es como un círculo vicioso del cual no podemos salir nunca, porque incluso para hablar de aquello que no es lenguaje preciso una palabra. Por tanto, yo recuerdo unas clases ahí con Sandino Núñez en las que él decía esto. Decía, tráiganme un objeto del mundo, cualquiera que sea, cualquiera, ¿sí? Al que yo no le pueda decir al menos cosa, coso, objeto, lo que sea. ¿Sí? No hay nada. Entonces, eso da a entender, de cierto modo, que cualquier elemento de ese mundo no lingüístico, para concebirlo como tal, necesito una palabra. Ahora, eso no quiere decir que yo no pueda pensar el mundo, ¿verdad?, como algo diferente de la lengua. Lo que sí está mostrando que mi relación con los objetos del mundo está siempre mediada. Nunca es directa con los objetos, ¿no? Siempre hay una mediación, y que esa mediación es esencialmente lingüística. Por tanto, está sujeta a las diferencias y a las oposiciones. ¿Sí? Creo que en la clase anterior, o en la charla anterior, veíamos el caso de saltar y volar. ¿Puede ser? ¿Lo recuerdan? Yo nunca me relaciono directamente con el salto, con el vuelo, siempre me relaciono con la oposición saltar-volar. Por tanto, yo entiendo que algo es saltar porque se opone a volar y viceversa. Donde falte uno de esos dos términos, falta la relación y ya no puedo entender el fenómeno. ¿Qué vería? Ni siquiera lo puedo intuir. Porque como mi relación con el fenómeno está mediada lingüísticamente, solamente me puedo imaginar esa relación también con palabras. La puedo describir,
la puedo caracterizar, pero con palabras. ¿Significa esto que no creamos en la sustancia del mundo? Si decían, no, esa silla no es más que una palabra. Mirá cómo te parto la silla en el medio de la cabeza, te clavo la pata, la frente, te la saco por acá atrás, por la nuca, y no, es un signo lingüístico. No. Con perdón de la instancia, eso es una boludez. Es decir, tildar de antisustancialista o de idealista a esta postura que estamos, es muy torpe, ¿no? Es como si, bueno, si ómnibus es una palabra y por tanto se opone a auto y a todos los medios de transporte, yo me voy a poner en el medio del 18 de julio a esperar el 103, porque como es una palabra, a ver qué pasa, ¿no? Y me va a hacer pedazo, ¿tá? Pero no es eso lo que estamos planteando. De hecho, incluso para creer en la sustancia, para poder pensar la sustancia como algo diferente de la palabra, yo necesito la palabra sustancia, al menos. Por tanto, siempre estoy anudado en la relación entre la lengua y el mundo, que Agamben llama no relación, muy atinadamente, porque esa relación entre la lengua y el mundo todo el tiempo está mal, funciona rara. Es más bien una no relación, si por esto entendemos que la lengua es un orden finito de entidades discretas, ¿sí?, de segmentaciones, y el mundo es un orden infinito de objetos. Por lo tanto, nunca puede haber empalme, superposición. Para decirlo así brutalmente, hay más cosas que palabras. Ya estoy destinado a que haya un desfasaje. Por tanto, la relación siempre va a ser dislocada, o como dice Thierry, una relación en falta, ¿no? Siempre me va a faltar algo en lo que digo, ¿sí? Nunca voy a pegar en el blanco. Siempre va a haber, siempre está la posibilidad de que con una palabra que yo use para significar algo, también pueda significar otra cosa. ¿Está? Entonces, ese empalme, como el empalme Olmos, no va a funcionar, ¿no? Entonces, que lo diga yo es un poco irónico, pero hay que sacárselo con peine fino, digamos. Es decir, no hay manera de enganchar una cosa con otra, ¿tá? Por eso es bastante curioso cuando uno está escribiendo un trabajo que en aras de la precisión, ¿sí?, recibamos consejos de tipo escribir menos, ser más preciso. ¿Qué carajo quiere decir eso? Porque uno dice, bueno, cuanto menos palabras use, ¿por qué voy a ser más preciso? Yo tendería a decir al revés, bueno, si quiero precisar y precisar y precisar, bueno, caracterizo más y más, porque en el sentido inverso se está asumiendo de algún modo que voy a encontrar la palabra justa para pegar en el lugar justo. Y eso no es así. Pero en la otra dirección tampoco funciona, porque si yo agrego 3 palabras, ¿por qué no puedo agregar 4? ¿Por qué no puedo agregar 5? Entonces, ¿qué muestra eso? Que nunca llego a la cosa, ni por déficit, o por menos, restando, ni por exceso. No, ni por exceso. Por ejemplo, hay un autor, un escritor argentino, escritor favorito, que se llama Juan José Saer, o Saer, dependiendo quién lo diga. Y Beatriz Arlo decía de Saer que él detenía el tiempo en las descripciones. Entonces, si yo me voy a aprender un botón de este saco, un narrador X decía, se prendió el botón del saco y arrancó. Y Saer decía, tomó el botón entre el índice y el pulgar, lo giró ligeramente hacia no sé dónde, mientras con la otra mano agarraba el ojal y los iba aproximando, Entonces parecía que el tiempo se iba deteniendo y que uno asistía a la escena en tiempo real, pero ficticiamente real, porque el tiempo real termina siendo mucho más rápido que una descripción. O sea, vos podés estar 10 minutos leyendo cómo un tipo se prende un saco y en la realidad te llevó medio segundo. O sea que tampoco es tiempo real. Es más bien un congelamiento y un estiramiento del tiempo. Ahora, ¿cuándo parar?
No puedes escribirte una novela entera de 300 páginas de un tipo prendiéndose un botón del saco. Entonces, la propia idea de precisión indica que algo anda mal. Porque, si no, ¿por qué yo voy a formular eso? ¿Por qué tendría yo la necesidad de decirle a alguien, hay que ser precisos? Si no asumo que hay un problema de base que es un desfasaje, que es un desajuste. Ahora, ¿cómo resuelvo yo la precisión? Es otro cuento. Si la resuelvo por déficit, o por resta, o por suma. Pero, es decir, si yo digo, no está siendo preciso, para poder formular ese enunciado, mi enunciación tiene que haber dicho o haber asumido por mí que las cosas no caminan bien, que no hay precisión, nunca. Si no, yo no puedo decir eso, ¿se dan cuenta? Es decir, en algún lado, sin haber tomado conciencia de eso, yo asumí ciertas cosas y luego puedo decir el enunciado eso. Eso quiere decir que mi enunciación está negando al enunciado. Está yendo en una dirección contraria. Siempre es así. El asunto que yo el enunciado lo veo, la enunciación es bastante invisible desde ese punto de vista. Y hay que mantener la relación tensa y abierta entre una cosa y la otra. Entonces, ¿se dan cuenta en qué sentido Agamben dice que es una no relación la que hay entre la lengua y el mundo? ¿Sí? La que hay entre las palabras y los objetos. Ahora, lo curioso es que si vos decís que es una no relación, ese no está montado sobre relación. Por tanto, para negar la relación, vos precisás relación. Y no lo puedes negar. ¿No? ¿Qué quiere decir eso? Que también están relacionados. Que el vínculo entre la lengua y el mundo es paradójico. O sea, no es una relación, pero tiene que relacionarse. Y vos decís, vos, ¿qué te tomaste hoy, que recién arranca la semana, cosa? Pero la cuestión es esta. Aristóteles se quejaba del principio, o sea, se quejaba de la polisemia del lenguaje y formulaba lo que hasta el día de hoy se conoce como el principio de no contradicción. Un enunciado que se preside respetable, y sobre todo si es científico, no puede decir A y decir no A la vez. Pero a la lengua le importa un pepino en ese principio y a Aristóteles le importan 2 pepinos. Por tanto, da igual lo que haya formulado Aristóteles. El vínculo entre lengua y mundo es una no relación en el sentido de los desfasajes y de las imposibilidades y de las faltas, pero para que eso ocurra, tienen que relacionarse. ¿Sí? Es una demanda, ¿no? Tiene que haber relación, aunque la relación funcione para el traste, digamos. ¿Está? En ese sentido me parece es en el que hay que rescatar la idea de no relación. No en el sentido de que la lengua está así, mirando para la pared, y la realidad está para el otro lado, así no se miran nunca, así. Y la lengua no me molestes, ¿no? Y ahora después el mundo le dice, dale, ya no sea mala la lengua, dice, no, ahora no, ahora, hoy te chisqué y no me diste bola, ahora no, ahora soy yo la que no te da bola. No en ese sentido, ¿no? Y lo que dice después es magistral, dice, el árbol, presupuesto al nombre árbol, yo digo árbol, presupongo que hay una cosa en el mundo, no puede expresarse en el lenguaje. ¿Sí? Solo se puede hablar de él desde que tiene un nombre. Es decir, el árbol como tal, fuera de la palabra árbol, no puede aparecer en el lenguaje y decir, bueno, vengo a expresarme acá, ¿sí? Si ustedes me lo permiten, ¿no? Digamos, yo sé que capaz que caigo en un momento inadecuado. No, o sea, no hay manera de que el objeto a título propio entre en la lengua y se exprese. La única forma de que eso se exprese es con la palabra árbol, pero la palabra árbol ya dividió esto acá y mantuvo el objeto afuera de la lengua, ¿no? Y a su vez, la necesaria relación entre los dos órdenes. Es rara la formulación, porque ese no puede expresarse en el lenguaje, daría la sensación de que no podríamos hablar del árbol, pero no sé eso es lo que está diciendo, ¿no? Está diciendo que el objeto no entra al mundo de la lengua y se expresa por sí solo.
sin mediación lingüística, solo porque tenemos la palabra árbol, podemos hablar del árbol, podemos predicar, podemos entenderlo, y todo lo que viene asociado, ¿no? Podemos hablar de forestación, de tala, de todo lo que vos quieras. Bien. Acá leo esta cita inicial y no leo más. Dice, además, esto está muy de más. Dice, y puede ser muy de más en el sentido de que no conviene leerlo, pero vamos a leerlo igual. Dice, cuando el pensamiento intenta aferrar lo incomprensible, ¿sí? Que incomprensible viene de prender, de tomar, ¿no? De agarrar algo, ¿no? Por eso es aferrar. ¿De cómo vas a aferrar lo incomprensible? Y claro, si es lo que hay que aferrar. Porque lo comprensible está aferrado, está prendido ya, ¿no? Cuando el pensamiento intenta aferrar lo incomprensible y lo indecible, ¿no? Lo que no puede ser dicho, en realidad, dice él, está tratando de aferrar la estructura presupositiva del lenguaje, es decir, la estructura presupositiva es lo que está presupuesto, lengua, realidad. Sobre eso se basa el pensamiento. Si esa distinción no estuviera hecha, no existiera por defecto, no se puede pensar. ¿Tá? Quiere decir que digamos, la forma misma del pensamiento, la forma mínima, la forma, yo qué sé, cómo se llama, del pensamiento es acá el mundo, acá la lengua, y después todo lo que pensás. ¿Sí? No el pensamiento en cuanto exponer un argumento en un libro, no en ese sentido, ¿no? Sino la posibilidad de entender el mundo. Por eso, creo que también lo dice Agamben, cuando uno ve ahí el piano, no ve un piano, diría Agamben, entiende un piano. Y al mismo tiempo que lo entiende, lo ve, porque lo entiende. ¿Sí? Pero nadie ve objetos solos, así, sin mediación lingüística. Siempre vemos lo que la lengua nos permite ver. ¿Sí? Me parece que es eso lo que el tipo está diciendo, cuando ahí en realidad está tratando de aferrar la estructura presupositiva del lenguaje, su intencionalidad, su estar en relación con algo que se supone existe fuera de la relación. Pues viene, entonces, ahí veníamos a lo de, habíamos hecho esto, ¿no? Habíamos ido para acá, ahora vamos para atrás. Todo eso es lo que ocurre en ese pequeño fragmento de Di Tullio cuando ella habla de valor referencial. Todo eso es lo que se pone en juego, ¿sí? Aunque nosotros pensemos que la referencia de una palabra a un objeto del mundo es transparente, es homogénea, unívoca, está todo este quilombo debajo, que lo que hace es mostrar que no es así, que no hay transparencia, que no hay homogeneidad, que es todo mucho más problemático. Y el tipo de asunciones que uno hace, por supuesto que la gramática nunca lo va a explicitar. Porque, no sé, porque no le interesa, porque no es de su incumbencia, y también porque es su punto ciego. Porque si la gramática explicitara estos asuntos, no puede construirse ella como gramática. Se cae a pedazos. Fíjate que si un diccionario quisiera serle fiel al principio susuriano de un signo es todo lo que los demás no son, no hay diccionario posible, porque un diccionario tiene que decir, la palabra perro significa animal doméstico, que no es punto, final. Se puede gustar más, menos, se puede corregir, pero tenés que darle un cierre a eso, ¿no? Por tanto, la idea del diccionario apuesta a cierta positividad, perro es esto, ¿no? A cierto cierre de la identidad de esa palabra, y efectivamente un cierre, ¿no? No podés hacer una definición de 4 páginas, por más que esté colgado online ahora. Y además, podés ordenar esas acepciones de lo literal a lo oblicuo, incluso hacer referencia a que perro también puede ser un insulto, papá, no sé cuánto, ¿no? Está bien. Ahora, un diccionario así como fundamentalista desde el punto de vista susuriano sería perro, 2 puntos, no es un gato, no es un animal salvaje, no es no sé qué, no sé cuánto, se opone a esto, y todo el despliegue que
presenta en la teoría del valor. Y eso no tiene fin, básicamente. ¿Tá? Porque incluso en la definición de perro, ¿sí?, así como está, entraría parra, entraría porro. ¿Por qué entrarían? Porque hay una relación que describe notablemente Saussure en la teoría del valor, que es cómo un signo se relaciona con tantísimos otros estrictamente por el nivel del significante. Él pone la palabra enseñanza y en la columna acá de la derecha pone lanza, panza, ¿no? Donde en enseñanza, unza es un sufijo que permite formar ese sustantivo a partir del verbo enseñar, pero en lanza no, en panza tampoco, en tanza tampoco, es mera coincidencia, y sin embargo, él agrega eso, ¿no? Y si uno lo piensa en perro, bueno, porro entraría, pero también, ¿no? Parra también, yo qué sé, y tantísimas otras, yo qué sé. Bueno, piensen ustedes, ¿cuáles? ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo un diccionario no puede hacerse cargo de eso? Tiene que renunciar a eso para poder ser un diccionario. ¿Se dan cuenta? Entonces, además, si vos decís, perro no es gato, y fiel a Saussure tendría que decir, inmediatamente tendría que abrirse como una programación, gato no es no sé qué, no sé qué, no sé cuánto, no sé cuánto, no sé qué, y no llegas nunca a un final. O sea, no podés cerrar la acepción, la identidad del signo no es una positividad, es más bien una suma de negatividades, ¿no? Y olvídate de empezar a ordenar prolijamente las acepciones de lo literal a lo oblicuo, porque ahí ya se te metió todo. ¿Está bien? Entonces, así como un diccionario no puede asumir el principio saussuriano, ¿no?, en el sentido explícito, un poco burlesco también, una gramática no puede explicitar este problema, porque si lo explicitara, ella misma, ¿sí?, caería en algunos aspectos por su propio peso. Por lo menos es un poco la hipótesis que estoy tratando de manejar. Y creo que eso se nota con especial claridad acá, en el campo de la estructura del sintagma nominal, porque es el campo en el que aparece la noción de referencia, y todas las cosas que la noción de referencia nos obliga a presuponer, a pesar de que uno no lo vea. ¿Tá? Entonces, dice, los determinantes dotan al sintagma nominal de valor referencial, hacen posible la identificación del referente. Ahora, la pregunta que subyace ahí es, ¿yo por qué quiero identificar un referente? ¿No? Y la segunda pregunta es, la primera pregunta es al cohete, porque evidentemente la identificación del referente es parte del funcionamiento del mitologema originario. O sea, yo digo, no, pero pará, Tulio, yo no quiero identificar al referente. Y se me matan de la risa porque nadie te preguntó. No tenés otra que querer identificar al referente, ¿no? Porque nadie puede hablar, ya sería muy difícil hablar, habría que preguntarle a Leo Maslía cómo podría hacer un texto así, donde en algún momento no hubiera la cierta necesidad de identificar un referente. ¿Cómo se habla del mundo, que es parte del, que es esa estructura presupositiva del lenguaje? ¿Cómo se habla del mundo si no identificamos los objetos del mundo? Quiere decir que estamos condenados a esa identificación. Estamos envueltos en ese círculo, pero eso no quiere decir que todo funcione bien, que sea transparente, etc. ¿Explico? Y bueno, lo que viene abajo, que fue lo que vimos la vez pasada, ahí ya el quilombo queda servido, ¿no? Bien servido, así, ¿no? Lo que hacemos ahora, no sé en qué estamos, pero 7:13, bueno, hasta 7:15 y hacemos, ¿no? El artículo definido se caracteriza por presuponer la unicidad referente. Si vos usás un sintagma nominal con el artículo definido, que es el, los, la o las, y asumís que lo que está identificado del lado del mundo es un objeto recortado unívocamente que podés señalar, ¿no? Así, la silla, y es eso, es ese objeto ahí perfectamente delimitado, perfectamente cerrado, etc.
la unicidad del referente. Está presupuesto eso. Sin embargo, cuando uno le echa la mirada con mayor atención, se va a dar cuenta que esa unicidad se rompe en mil pedazos. Incluso para los términos más banales. ¿Sí? Esto es lo que vimos la vez pasada, ¿no? Es decir, ese bucle, que la descripción que le sigue es paradito, para. Unicidad del referente, descripción, son cosas que pertenecen como a órdenes distintos. Acá parece que estuvieras traficando algo. ¿Y qué es lo que parece estar traficando? ¿Sí? Que la relación entre la lengua y el mundo se da en términos de una descripción. La lengua describe a los objetos. Que los significados que tienen las palabras son capaces de dar cuenta de las cualidades o de las propiedades de los objetos. Y que esa relación o esa no relación, ¿sí?, que planteaba Agamben es una no relación descriptiva. ¿Me explico? Por tanto, si es una relación descriptiva y se asume que vos tenés los objetos por acá y la lengua por acá, ¿sí?, es una relación en el fondo especular. Es decir, la lengua refleja, tiene la capacidad de reflejar propiedades que están en los objetos del mundo. Y será más precisa aquella palabra que especule. Miren, qué interesante esa palabra, ¿no? Porque la especulación en este sentido va para el sentido contrario de lo que estamos hablando acá, ¿no? Entonces, que espejee, si vos querés, ¿sí?, mejor las propiedades del objeto. ¿Se dan cuenta? Digamos, eso es lo que, en mi opinión, está envuelto aquí, y es lo que hay que desarmar. ¿Para qué? Para terminar confirmando que es así, ¿no? Porque uno lo quiere desarmar, quiere poner un ojo crítico allí, quiere ejercer la política, digamos, de la lengua, pero en el fondo termina verificando que las cosas funcionan así, por lo menos en un nivel ilusorio. Luego después uno tiene que colocar un montón de elementos para opacificar aquello que está dado como si fuera más o menos transparente. ¿Sí? Pero no estoy acá en nombre de la asociación que busca destituir la referencia. No vamos a presentar un proyecto de ley, ¿no?, para echar por tierra la referencia, y si no nos dan bola iremos a la Real Academia con antorchas para que destituyan el mitologema originario. No, por eso la ridiculez de identificación del referente, si bueno, sí, está bien, nadie te preguntó. Porque nadie puede responder a eso, lo hacemos, se acabó la historia. ¿Tá? Y lo hacemos de manera muy interesante, porque fíjense que la madre, el cochecito, el padre, va con el cochecito ahí, y el bebito que tiene cuerpo de botella de Salus, y pasa un can o un perro, y el nene mira así, todo alegre, y la madre le dice guau guau, y hace pum, le apunta con el dedo. Chau, la quedamos. Así se apuntar con esa indicación, le está diciendo que hay una bolsa de palabras por ahí, el objeto existe por allá, y yo salgo acá y hago pimba, se lo meto en el objeto. ¿No? Lo que Agamben llama una ontología indicativa. O sea, la lengua, o la creencia habitual es que la lengua funciona indicando el mundo, ¿sí? Y no en términos imperativos. En realidad es al revés. Es lo que vamos a ver, la lengua, más allá de los enunciados performativos o realizativos que veíamos hoy en la pragmática, cualquier expresión, ¿sí?, no precisa estar sujeta a todas esas condiciones muy restrictivas de la pragmática para crear mundo. Cualquier palabra crea el objeto que designa. Y eso Agamben le da el nombre no de ontología indicativa, sino de ontología imperativa. Y da unos argumentos ahí interesantes. Pero lo dejamos para la segunda parte. ¿Ah? Hacemos un corte de 10. Vamos a darle el envío final. ¿Alguna pregunta había por ahí por Zoom?
sobre la mesa. Y por acá. ¿Algo para retomar? Bien, entonces, seguimos leyendo un poquito. Dice, es decir, que la descripción que le sigue es satisfecha por un solo individuo, por el conjunto que la cumple, y esa cuestión que aparece entre paréntesis no es menor, a pesar de que aparezca entre paréntesis, en relación con el contexto de la situación, y ahí aparece la pragmática. Quiere decir que la noción de referencia tiene un peso extraordinario en la gramática porque articula las tres disciplinas lingüísticas fundamentales, o básicas, originales. Articula la semántica, la gramática y la pragmática. De hecho, modernamente, por lo regular, la referencia como concepto se define semántica y pragmáticamente. Porque, como pone en relación una palabra o una expresión definida, o lingüística en general, con un objeto del mundo, eso es un asunto típicamente semántico. Y como además implica que eso suceda en una situación comunicativa para que el hablante refiera o tenga la intención de referir un objeto del mundo en particular en esa situación comunicativa, eso es pragmática. No solamente por la situación comunicativa, sino también por la idea de intención. Entonces, básicamente, el concepto de referencia juega allí entre lo semántico y lo pragmático. Pero es obvio que con eso no hacemos nada hasta que no haya una estructura lingüística en la que eso encarne, por decirlo de alguna forma. Entonces, articula esos tres dominios, ¿sí? o esas tres disciplinas lingüísticas, de modo que lo que aparece entre paréntesis, yo de buena gana lo sacaría del paréntesis, porque no hay referencia si no hay una situación comunicativa dada, ¿sí? De modo que es como un concepto muy proclive a todo este tipo de volteretas que le estamos dando, ¿no? Aún así, aún siendo la referencia un concepto que articula la gramática, la semántica y la pragmática, hay algo más en este concepto, se juegan más cosas que son las que precisamente no entran en la gramática, tampoco en la semántica y tampoco en la pragmática. Y para mi gusto, esa especie de no entrar en la gramática, en la pragmática y en la semántica, esa especie de hacer un ruido en cualquiera de esas tres disciplinas, ¿no? Ni la semántica, ni la pragmática, ni la gramática pueden metabolizar del todo bien el concepto de referencia, digamos, no lo pueden digerir del todo, si bien participan en su definición, en su modulación, es fundamental para que esas tres disciplinas se mantengan en pie, en cuanto a las cosas que dicen. Hay algo de ese concepto que no cabe cómodamente en ninguna de las tres disciplinas, ¿sí? Hay algo que no se deja atrapar con facilidad, y me da la sensación de que esa especie de exceso que tiene, ¿no? la referencia, capaz de producir una especie de gastritis en cada una de las disciplinas, en tanto no está bien metabolizada, no la pueden digerir bien, o sea, hay algo que se resiste ahí, ¿no? Yo lo veo en ese es decir, porque habíamos visto la clase o la charla pasada que Bosque hacía lo mismo, Bosque y Gutiérrez, Rehach, hacían exactamente lo mismo. Es decir, si bien el juego de parafrasear cosas es inherente al discurso, todo el tiempo estamos parafraseando. Por ejemplo, los que hemos enseñado, no nos podemos imaginar la actividad o la acción de enseñar algo sin parafrasear. Uno dice algo y después le busca la vuelta, le dice de otra forma, etc., ¿no? Y en ese parafraseo, quizás el elemento que más utilizamos para introducir la paráfrasis es el es decir, ¿no? Todo el tiempo. De modo que nosotros jugamos a que si el es decir vincula en términos de una relación de paráfrasis un elemento A con un elemento B y quiere hacerlo funcionar como equivalentes, a la vez
que hace ese juego, que produce ese efecto de equivalencia, que, insisto, es inherente al discurso y el discurso no podría desarrollarse sin paráfrasis, también muestra que no hay equivalencia, porque si hubiera equivalencia, directamente no tengo la menor necesidad de parafrasear. Lo digo y se acabó. Entonces, el es decir es paradójico porque muestra una falta y la muestra a través de un exceso. Él mismo es el exceso. Es decir, el es decir es algo nuevo, es algo más que el discurso agrega para dar cuenta de algo que no puede estar, no está diciendo, no puede decir, no puede enganchar. ¿Explico? Entonces, allí hay una falta del decir, ¿sí? El decir no está pudiendo capturar completamente lo que quiere decir ese objeto, pero a su vez utiliza un recurso, un bucle, una vuelta de tuerca, ¿sí? Que es agregar más palabras para tratar de acercarse a lo que falta, ¿sí? Entonces, si el primer fenómeno es una falta del decir, porque el decir no puede decirlo todo, el segundo fenómeno es un decir de la falta, el bucle ese que se llama, el es decir, que se llama marcador del discurso, él está diciendo la falta que él mismo quiere venir a llenar. ¿Explico? Entonces, ahí el discurso todo el tiempo se mueve, oscila, bascula entre estas dos fuerzas, entre no poder decirlo todo y dar vueltas de tuerca para decir lo que no se puede decir. Pero esas vueltas de tuerca se denuncian a sí mismas como imposibles, como incapacitadas, digamos, por sí solas para decir lo que se quiere decir. Entonces, todo el tiempo funciona así. Eso no hay forma de eludirlo, no hay manera. Nosotros podemos utilizar el es decir millones de veces por día sin darnos cuenta, pero eso no lo hace menos problemático, digamos. ¿Tá? Entonces, creo que esa imposibilidad de metabolizar el problema se ve en esa insistencia con el es decir, porque de algún modo la gramática ahí está señalando que hay algo que necesita ser esclarecido, ¿sí? Y que aún así no termina de esclarecerse del todo, y que incluso trae a cuento dos elementos donde uno quiere explicar al otro, pero echa opacidad sobre el otro, porque la parte de la descripción que le sigue, ¿sí? Que vendría a ser lo que el equivalente de presuponer la unicidad, ¿no? Caracteriza por presuponer la unicidad del referente, esa segunda parte, al añadir algo nuevo, ¿sí? Resignifica la primera parte y la resignifica en términos de oscurecerla, no en términos de aclararla. O sea, juega a aclararla y algo la aclara, pero a la vez hace que vayamos de vuelta para atrás a leer la primera parte, o sea, el término A, a la luz del término B. ¿Por qué presuponer la unicidad del referente tiene que ser pensado como un fenómeno descriptivo? ¿No? Es decir, ahí se empalman dos cosas que pertenecen a órdenes diferentes, pero que el movimiento que hace Dituri en este caso lo presenta como equivalentes. Pero como dije, si hay dos elementos que se presentan como equivalentes, es porque no son equivalentes. Si yo digo A es igual a B, en el enunciado digo A es igual a B, mi enunciación está diciendo A no es igual a B. Porque si A fuera igual a B, yo diría A o diría B, pero no diría A es igual a B. Es decir, el hecho mismo de que yo emplace en dos lugares diferentes a A y B y los medie con un signo de igual, lo que está diciendo a los gritos ese signo de igual es que no es igual, es semejante, pero no es igual. Por tanto, la relación de semejanza deja algo no dicho, que es lo que tiene que ser explorado. No importa tanto, no importa solo lo que dice la relación de semejanza, sino lo que no dice. Es mucho más interesante. Entonces, en el nivel del enunciado, ¿sí? En el nivel del enunciado se postula una equivalencia. El producto, ¿no? Yo digo A es igual a B, ese es el enunciado. Pero lo que me permitió decir A es igual a B, la enunciación, dice que no son iguales. Por eso estoy forzado a producir la equivalencia.
que termina siendo una semejanza. ¿Me explico? Ni siquiera decir A es igual a A. No importa. Donde haya dos lugares emplazados, vinculados, ahí ya está. Entonces, fíjense las oraciones tales como Dios es amor y cosas así. Dios es amor está diciendo Dios no es amor, pero también es amor. ¿No? Está produciendo siempre lo que produce. Las cuestiones son aberturas, ¿no? No solapamientos del todo, superposiciones, siempre corrimientos, y lo interesante es la distancia entre una cosa y la otra. Lo que no se dice, lo que está callado, digamos, lo que está callado en el juego parafrástico, ¿no? Juego parafrástico. Uno puede decir cosas tales como, incluso en un sentido mucho más acotado, recuerdo un textito de Onetti que habla de la lluvia, ¿sí? Y entonces, la lluvia de un pueblo, no me acuerdo si era Santa María, no sé, o de qué otro lado, y para burlarse, ¿no? Para burlarse de la lluvia, o más bien para burlarse del pueblo, que ni siquiera llueve en ese pueblo, dice, bueno, y la lluvia, es decir, o sea, que es más o menos lo mismo, agua que cae. Ese pueblo es un pueblucho, tan pueblucho es que ni siquiera llueve ahí, cae agua, ¿no? Ahora, estrictamente hablando, estrictísimamente hablando, si uno va al diccionario y busca lluvia, la definición es agua que cae. Entonces, aunque la operación de Onetti fuera incrustar, después de lo sea, el significado de lluvia, como si estuviéramos frente a un diccionario, la reformulación parafrástica lo saca del diccionario y hace que juegue un efecto humorístico, precisamente por la distancia que se genera allí donde habría superposición, ¿no? Porque ahí sí podríamos hablar de cierta equivalencia de lluvia, agua que cae. Pero la paráfrasis que hace Onetti rompe con esa equivalencia y entonces por eso se produce ese efecto humorístico, ¿no? Entonces me parece que ahí puede ser un lugar donde uno pueda meter una cuña crítica para explorar eso que no está dicho y ver qué puede sacar de ahí, qué tipo de efectos puede sacar de ahí. Y a eso es lo que a mí me gusta llamarlo política de la lengua, es decir, auscultar, digamos, en este caso la gramática, auscultarla para identificar esos pequeños elementos, esos pequeños ruidos, esas pequeñas arritmias, para seguir con la metáfora cardíaca, digamos, donde hay algo que no funciona bien en la gramática, digamos, no hay ritmo sinusal, digamos. Tenemos una arritmia, algo ahí, ¿no? Entonces uno tiene que llevar eso a cirugía, digamos. Bien, esto es un poco la síntesis, ¿no? De lo que estaba señalando ahora, un poco más ordenado y no en este fárrago que salía de mi boca, digamos. La operación referencial es la relación entre las expresiones lingüísticas y los objetos del mundo, y en términos de satisfacer una descripción. Ten en cuenta que si nosotros planteamos las cosas en términos de satisfacer una descripción, entonces, ¿por qué hay que satisfacer algo? Ahí tiene que haber una demanda. El hablante, sin haberlo asumido explícitamente, tiene que demandarle algo a la lengua con relación al mundo para que la lengua sirva de algo. Y esa demanda que el hablante le pide a la lengua es describir bien el mundo, satisfacer esa demanda. Es una demanda que subyace, y es precisamente por esa demanda por la cual nosotros somos humanos. Demandamos que haya sentido, si no la lengua, ¿para qué está? Sería más una complicación. Es una complicación, sería más todavía una complicación. O capaz que no, pero lo que quiero intentar decir es que si nosotros podemos pensar la referencia en términos de satisfacción de una descripción, es porque algo estamos demandando. Y esa demanda es perpetuamente insatisfecha, porque si no, nosotros no pediríamos satisfacción. ¿No? Otra vez, si yo digo satisfacer esta descripción en el enunciado, en mi enunciación estoy diciendo estoy insatisfecho. ¿No? Es como decir, che, ¿cómo te va en la vida? Es una cosa mucho más profunda, ya estamos ahí, ¿no? Medio copeteados, y uno dice, no me siento completo.
¿No? O al revés, ¿no? No importa. Si yo digo no me siento completo, es porque en la enunciación asumí que hay un vínculo problemático entre la completud y la incompletud, y que de algún modo la cosa va hacia el lado de la completud. Una vez que yo me doy cuenta de esa diferencia, puedo formular el enunciado y decir no me siento completo. ¿Explico? O sea, lo que yo tuve que asumir en la enunciación para poder decir eso en el enunciado. Esto es lo mismo, si yo digo, el referente tiene que satisfacer descriptivamente, la lengua o las palabras tienen que satisfacer descriptivamente el mundo al referente, eso lo digo en el enunciado, mi enunciación que está diciendo, no hay satisfacción descriptiva, sino porque demando eso. Si ya tuviera satisfecho, no tengo por qué demandarlo. ¿Explico? Salvo que sea una especie de glotón, pero no va por ahí la cosa. Entonces, ese es el punto clave en el que estamos acá como abundando. Karina, ahí está. Entonces la referencia es ante todo un fenómeno necesario, por eso que yo les decía hoy que no podemos destituirla, no podemos poner algo en su lugar. La referencia actúa allí como necesaria, aunque siga siendo imposible, en el sentido en que siempre da cuenta de un juego tenso entre la satisfacción y la insatisfacción. ¿Es un fenómeno transparente? Entre cosas ahí, entre signos de interrogación. Con esto que hemos dicho, ya damos cuenta de que no es transparente. Y en C es un fenómeno, ¿cómo se mueve, Karina? Está rayando todo ahí. ¿Qué haces? La poseyó este coso, el exorcista. Se requemó. Basta de referencia. Pasó. Pasé 3 meses haciendo esta diapositiva y me raya todo. Y bueno, y ahí tenemos las 3 patas, ¿no? que están en juego en la referencia, ¿no? Semántica, relación palabras-objetos, gramática, estructura del sintagma nominal. Fíjense que ahí pusimos el típico ejemplo de sintagmas nominales con determinante y sin determinante. ¿No? Compré el sillón, compré un sillón o compré sillón. ¿Ah? Y después la pragmática cuando pone en juego el contexto de la situación comunicativa. ¿Sí? O sea, ahí aparecen las 3 patas de la lingüística, que no pueden igual hacerse cargo del problema mismo que ellas muestran. Porque hay algo que las termina como desbordando, ¿no? Que no se sienten del todo cómodas, y entonces uno dice, ¿quién se hace cargo de eso? ¿No? Bueno, no sé, en parte quien se hace cargo de eso o quien ha intentado acercarse a ese problema ha sido el psicoanálisis. Y ni que hablar la filosofía, ¿no? Pero obviamente que en un punto en el cual, cuando introducimos ciertas dosis, aunque sea cuentagotas de psicoanálisis o de filosofía, en la lingüística, o en estas 3 ramas de la lingüística tal como las conocemos, empieza a trastabillar un poco la cosa. Y eso es interesante. Voy a setear, adelante. Chao. Quedó bien ahí. Bien, ahí esto lo vamos a ver la próxima con mayor detenimiento, porque mi propuesta es, bueno, más o menos todos conocemos a Roman Jakobson, hemos leído bastante su artículo seminal llamado Lingüística y Poética, es una conferencia del año 59, todo fenómeno, sabemos que Jakobson es un capo, todo bien. Ahora, resulta que el loco habla de una cosa a la que nombra como esquema de la comunicación. Y esa primera palabra, esquema, ha sido leída muy, no sesgadamente, pero como sugiere una simplificación, la palabra esquema,
simplificación, nosotros hemos como pisado la trampa esa y hemos simplificado a Jacobson en exceso, y por tanto hemos hecho bailar a Jacobson, digamos, al son de la pragmática, ¿sí? Lo hemos pragmatizado, lo hemos no sé cómo decirlo, pero lo pegamos mucho a la pragmática, a las cuestiones de la comunicación, porque se llama esquema de la comunicación, eso hasta cierto modo es razonable, pero nos fuimos un poco de mambo, y por lo tanto perdimos un poco de vista, los distintos matices que hay en ese texto de Jacobson y las distintas formas de relacionar a las funciones del lenguaje que él plantea allí, ¿tá? Entonces, fíjense que en lo que más me interesa a mí en particular es concentrar las cuestiones en la función referencial, la función poética y metalingüística, dejar un poquito las otras tres aparte y organizarlas de tal modo que se opongan. Que tengamos la función referencial por un lado, la función poética y metalingüística por otro, y juntas. ¿Y en qué sentido se oponen? Bueno, esto más o menos ya uno lo puede avisorar, pero la pregunta sería, ¿cómo leer el texto de Jacobson a la luz de lo que veníamos diciendo? ¿Cómo leer el texto de Jacobson tomando en cuenta el mitologema originario de Agamben? ¿Sí? ¿Cómo entender la función referencial y la función poética, ¿sí? Desde el punto de vista de la noción de referencia que maneja la gramática? En ese juego entre satisfacer una descripción y no poder satisfacerla, ¿sí? El nivel de enunciado satisfaga una descripción, el nivel de enunciación no hay satisfacción posible. ¿Cómo encajar en Jacobson eso para ver qué puede decir el texto de Jacobson más allá de lo que ha dicho las lecturas que hemos realizado, ¿verdad? Entonces, lo primero que podemos señalar, y la voy dejando por acá, no sé qué hora es. Acá dice. Bien. Una cosa es que, bueno, decir, bueno, la función referencial con la cual el lenguaje se orienta hacia el referente, hacia el mundo, hacia los objetos del mundo, en Jacobson es interesante porque él no habla de referente, él habla de contexto, ¿no? Habla de contexto, lo cual es bastante interesante eso, porque habría que modular un poquito las diferencias entre los contextos y los referentes, pero básicamente en tanto el lenguaje habla del mundo, está como puesto al servicio del mundo, en la función referencial, y por tanto el lenguaje se repliega como el lenguaje. Es decir, el lenguaje intenta desaparecer como el lenguaje y darle la prioridad al mundo. Es decir, funcionar especularmente, repliegue, ¿no? Es decir, como copia del mundo. Y pasar desapercibido, que nosotros lo olvidemos como lenguaje. Y olvidar el lenguaje, en parte quiere decir olvidar su materialidad sonora, o su materialidad gráfica, su materialidad, digamos, lo que Saussure llamaría, en cierto modo, el significante. Olvidar eso. O sea, por ejemplo, si digo perro, ¿a alguien de ustedes se le ocurrió que en la definición de perro podría estar porro solo por similitud fonética? Nadie, ¿no? Sin embargo, el valor de perro también está determinado por porro, si uno es usuriano, ¿no? Eso es por una cuestión material, por una mera coincidencia sonora. Pero ¿y por qué? ¿Por qué perro está determinado por porro? Porque lo que importa es que en el segundo fonema no se confundan, ¿verdad? Que e y o no se confundan de tal modo que el contraste o la oposición en ese contexto fonológico arroje como resultado dos términos diferentes. Por tanto, todos los que tienen similitud fonética van a estar asociados. Es más, los lapsus entran por ahí. El lapsus de Alberto Fernández. ¿Hablamos acá? ¿O no había pasado todavía? Extraordinario. El mejor lapsus del siglo XXI, así ya se lo digo ya. ¿No lo vieron? Estaba dando
conferencia hablando de las organizaciones sociales y en relación con el gobierno, con los gobiernos, en una disputa interna que tenía con Cristina Fernández, que estaba reclamando más libertad para las organizaciones sociales, y escucharlas y no sé cuánto, y dejar de tercerizarlas, ¿no? Es decir, que el Estado o los gobiernos no las absorbieran. Y hay una organización muy conocida que tiene un órgano de prensa que se llama Garganta Poderosa. Y estaba dando la cosa y dice, bueno, y ahí van los muchachos de Garganta Profunda. ¿No? Claro, Poderosa y Profunda no tienen nada que ver, excepto por una similitud fonética. Claro, pero claro, el tipo citó una película porno de finales de los 80, creo que es, o algo así, ¿no? Y entonces después empiezan todos los juegos. Claro, hay una contingencia, ¿verdad?, sonora que reúne dos términos, y esa reunión produce efectos de significado que no estaban para nada previstos. Entonces, claro, es un órgano de prensa, Garganta Poderosa, también, ¿no? Entonces, ahí empiezan todos los juegos que pueden provocar sentidos humorísticos, pero el tipo insistió porque decía poderosa, 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 pero también profunda, dijo. Entonces, cuando parecía que estaba saliendo, para terminar de salir, se metió de cabeza de vuelta en el mismo asunto. Finalmente, uno podría decir, bueno, pero los muchachos de Garganta Poderosa tienen como película fetiche, ¿no?, la Garganta Profunda, o sea, ¿qué son todos unos proxenetas? ¿Qué son todos? Uno dice, bueno, esto es una especie de pensamiento latente que tenía Alberto Fernández sobre los miembros de... No le podemos atribuir eso a Alberto Fernández. Está bien que sea más o menos ahí, pero no le podemos atribuir eso. Eso lo hizo la lengua por él. Entonces, ¿quién habló ahí? No fue Alberto Fernández. Ahí habló el inconsciente. Pero no el de Alberto Fernández, no el que se regodea solito, que sueña cosas raras. No, habló el inconsciente en tanto una estructura del lenguaje, ¿no? Como decía Lacan, el inconsciente está estructurado como un lenguaje. ¿Y qué fue lo que habló? Bueno, la similitud sonora esa hizo, ¡puc!, juntó una cosa con otra. ¿Ah? Entonces, ahí, en el lapsus, el sujeto queda corrido de su lugar de dominio, queda desplazado de su lugar de autoría. Él ya no es más soberano ni autor de lo que está diciendo, ahí hablaron por él, ¿no? Pero eso produce efectos, ¿no? Bueno, vaya que produce efectos, ¿no? Ahí va. Entonces, ahí el lenguaje funciona, ¿no?, al revés de la función referencial. No se olvida como materialidad, por el contrario, la propia materialidad se impone y es lo que lo hace presente. La función referencial juega a olvidarse. ¿Explico? Que yo digo, bueno, afuera hay 30 grados, no pasa nada. Si yo digo, afuera hace un calor de cagarse, bueno, entonces ahí, ¿no? Si yo estoy en un velorio y digo, bueno, lamento que haya fallecido su esposo, fuera. Digamos, dentro de todo, fallecer pasa desapercibido. Pero bueno, lamento que haya tirado la pata a su esposo. Bueno, no, ahí hay una inadecuación, hay algo que se muestra, y eso tiene que ver con esa materialidad, que juega para el lado de la función poética. Por tanto, ese corte, pienso yo que nos puede llevar bastante lejos, siempre y cuando entendamos que uno no suprime al otro, sino que más bien uno tironea al otro. Y acá vamos a reconocer en el lado de la función referencial la literalidad, y del lado de la función poética la metaforicidad, ¿no? Y después los complejos juegos entre uno y otro. Eso es un poco la idea. Siempre en términos de ese vitologema originario que está ahí, que no lo podemos deshacer nunca de él. ¿Ah? Hacia ahí me parece que podemos ir para la próxima. Bueno, ahí
Ven, mire, otra esto de un caso. Me gustaría. Y después quizás volvamos un poquito a lo de los sintagmas nominales y eso que tenemos por ahí, pero creo que con esto ya estaremos. Sí. Vamos a meter más cosas que tenemos tiempo para desarrollar. Bueno, esa es un poco la idea de la política en la lengua, ¿no? Dicho sea de paso, dentro de poco va a salir un libro publicado por Fundación de Cultura Universitaria, que es la de Facultad de Derecho, que se va a llamar, se llama ya, Política en la Lectura, no Política en la Lengua, y hay un artículo de la profesora Adriana Cavaquian sobre Jacobson y sobre el modo en que Jacobson fue trasladado a los manuales de enseñanza de idioma español de secundaria. Cómo aparece Jacobson en esos manuales, la distancia que hay entre lo que es Jacobson y lo que esos manuales lo licuaron, digamos. Y ese problema que yo planteaba hoy de Jacobson pragmatizado al exceso, en realidad es una hipótesis de Adriana. Así que cumplo con referirme a ella, que fue la idea original, ¿no? Yo solamente acá le estoy afanando, pero tampoco tanto porque la menciono, pero está muy bien porque Jacobson aparece en primero un poco, en las funciones del lenguaje, y bueno, uno hace lo que los manuales un poco marcan, pero Jacobson tiene una complejidad, probablemente haya sido el lingüista más importante del siglo XX, a pesar de que su producción no es gigantesca, pero bueno, está. Por ahí me quedo. Preguntas, cuestionamientos, armemos ahí un debatecillo. No sé si capta la cámara ahí. Vamos a hacerle publicidad a Salus. Unos mangos a ver si sale. Salus, ponete Salus. Claro. Obviamente, porque si vos no conocías al menos la existencia de la garganta profunda, por ahí eso no sale así, ¿no? Claro. Obviamente, el tema del inconsciente es muy complejo. Yo no sé nada de eso, más que algunas cosas, pero lo que quiero decir es que evidentemente ahí hay unas experiencias que fueron quedando y esas experiencias están hechas de palabras, ¿no? De expresiones, y eso es un poco lo que salió a relucir ahí. El psicoanálisis lo dice de una manera muy bonita, aunque también bastante enigmática, que dice, eso habla, ¿no? Con un pronombre neutro, ¿sí? Para no asignarle ninguna personalidad a lo que está hablando allí. Pero lo interesante del asunto es, por lo menos desde el punto de vista que estamos planteando acá, para no entrar en un terreno que no domino, es que el hablante que juega a ser el dueño de las palabras que va sacando de su boca, fue corrido. Claro, pero en general hay varias formas de entender que uno no domina el discurso. La más habitual es decir, yo no puedo saber cómo están siendo entendidas las palabras que estoy diciendo, no puedo calcular eso. Entonces, si no puedo calcular mis efectos, porque además yo hablo sobre lo que ya fue dicho, ¿no? Palabras no son, como dice Bakhtin, no rompen por primera vez el eterno silencio del universo, bueno, ya vienen con su uso. Por tanto, yo no ocupo el lugar de la fuente del sentido. ¿No? Yo no le doy el sentido, las palabras no tienen el sentido que yo querría que tuvieran con precisión. Tienen el que tienen y también pasan por mí y algo tienen nuevo, ¿no? Lo que fuera. Por tanto, ahí ya estoy corrido, estoy descentrado. ¿Sí?
Pero la experiencia del lapsus lo que demuestra es que el descentramiento puede ser muy radical, ¿no? Y por tanto, sentirse como una especie de marioneta, porque efectivamente algo habló. ¿Y quién es? Yo qué sé, yo no fui, ¿no? Pero también fue toda habló una generación ahí, ¿no? Una generación de los 80 para acá, yo qué sé, ¿no? Porque lo mismo sucede para el que escucha. Sí, garganta profunda por ahí no le dice nada. O por ahí se puede imaginar, porque tampoco uno puede estar tan lejos de imaginarse algo, pero da la referencia específica que tuvo, ¿no? Y todo el juego, digamos, con la idea de órgano, ¿no? Un órgano de prensa, un órgano de prensa que se llame garganta, apunta al grito, ¿no? A gritar, a decir algo. Entonces, ahí se juega un montón de efectos de sentido, pero no son achacables a él como si él tuviera una especie de contenido oscuro, secreto, y finalmente salió a relucir. Claro, sí, eso sí. Lo que pasa es que me parece que el inconsciente no quiere decir eso, bueno, yo tengo como sentidos ocultos que no quiero revelar, y finalmente los termino revelando porque me piso el palito. No va tanto por ahí. No va tanto por ahí. Tiene más el peso una estructura, y que por tanto habla una estructura en lugar de vos. O sea, vos no dominás esa estructura, la estructura te domina a vos. Punto. Pero yo iría como más lejos todavía, diría, la lengua no describe nada, y vos, efectivamente, en el caso de los lapsus, que son como los casos más radicales, alguien, entre comillas, ese alguien, ¿no? Vino así, te agarró de acá y te hizo permiso, y habló por vos. ¿Tá? Pero claro, con la cuestión de que quien puso la carita ahí, digamos, fuiste vos, no ese alguien, porque ese alguien no existe. Y sin embargo, ese alguien te constituye como hablante. Te constituye, así, no es un defecto de la lengua eso. No es un problema, no es un defecto que vos digas, bueno, voy a la ferretería a cambiar la llave térmica porque anda mal, anda defectuosa, ¿no? O voy a cambiar el martillo porque se rompió el mar. No, la estructura es eso, es defectuosa en ese sentido por naturaleza, y vos entrás ahí. Es decir, en el psicoanálisis se considera eso, ¿no? La estructura lingüística precede al sujeto. No es que viene el sujeto y después captura la estructura en el proceso de aprendizaje, ¿no? La estructura está dada y vos entrás en esa estructura, por lo tanto te movés según su ritmo, ¿no? Es más por ahí, me parece. No tiene que ver con si efectivamente la lengua describe el mundo o no lo describe, si nosotros podemos describirlo o no, porque en cierto modo, que la lengua describa el mundo y que nosotros lo describamos es la demanda a la que yo me refería hoy. Esa es la petición de principio, que yo pueda describir el mundo y que esa descripción ¿no? sea satisfecha, o pueda satisfacer algo. Pero como les dije, si en el enunciado yo planteo la necesidad de una satisfacción, es porque en la enunciación no estoy satisfecho, no hay ninguna satisfacción posible. ¿Tá? Y entonces ahí hay una escisión que es crónica, en el sentido que es permanente, que nunca se puede resolver entre el enunciado y la enunciación. No se puede resolver en ninguno de los sentidos, porque si bien la enunciación todo el tiempo te está metiendo la pata, digamos, para que vos te tropieces, a la vez vos precisás que las cosas más o menos funcionen con cierta estabilidad para poder hablar, ¿no? Porque nadie habla en el mundo para referirse al piano, a las paredes, a los carteles, a de no sé qué, entrecomillando, ¿no? Nadie puede decir eso. No, yo digo, bueno, no me alcanzás el control, y lo pongo entre comillas, o, no sé, las sillas, entrecomillando cada una de las palabras que uno dice. No tiene ningún sentido. Vas a la panadería, lo manejábamos, creo que la vez pasada, y le decís al panadero o al carnicero, ¿no?
Decís, dame 200 gramos hasta la preposición de osobuco. Digamos, con toda razón te puede pegar una trompada, digamos, porque no le pediste nada. ¿Qué le pediste? Aunque usaras las palabras de la lengua como están entrecomilladas, ¿no? Porque si vos decís, vamos a hacer así como si tuviera Capusotto, me doblaría así los dedos. Decía, abrís comillas y decís, dame 200 gramos de osobuco, cerrás comillas. El tipo puede decir, está citando a la madre, al padre que le manda a hacer un mandado, él no sabe pedirlo solo y se limita como a recordar la indicación que le dieron, que además se lo dieron como si él estuviera hablando, ¿no? Entonces él fue, lo memorizó, cuando le tocó, estaba ahí nervioso y cuando el carnicero le dio pie dijo, dame 900 gramos de osobuco. Ahí todo bien, pero vos entrecomillaste todo el segmento. Si entrecomillás palabra por palabra, no decís nada. Por tanto, el lenguaje tiene que funcionar sin comillas para que sirva para algo. Sin embargo, entrecomillamos. O suceden cosas como si el lenguaje estuviera entrecomillado. Entonces, todo el tiempo nos movemos entre la ausencia de comillas y las comillas, ¿no? Pero nosotros precisamos que el funcionamiento corriente sea sin comillas. Si no, no podemos ir a la esquina, ¿no? Es como dice en otro nivel, incluso hasta en el nivel fonético, que parecería ser escaparse a todo esto. Saussure dice, una sílaba acentuada tiene sentido, o sea, aparece ante nosotros como sílaba acentuada, porque la anterior y la que viene no están acentuadas. Porque si vos tenés una palabra de 3 sílabas y las 3 están acentuadas, no hay acento. La propia idea de acento no tiene sentido. Por tanto, la idea de acento presupone una no acentuación sobre la cual se apoya. Y al revés, si vos no tenés nada acentuado, no tenés la idea de no acentuación, porque la idea de no acentuación precisa de la acentuación. Incluso en el nivel más, digamos, prosódico, siempre funciona por oposición, ¿no? Entonces, si vos decís, esta es la sílaba acentuada, y ese es tu enunciado, en tu enunciación vos asumiste que hay una división. Acentuación, no acentuación. Si no, eso no lo puedes decir, ¿no? Parece que es por ahí un poco la cosa. Siempre estamos sujetos a oposiciones. Entonces, si vos entrecomillás todo, es como si no hubiera comillas. No sirve para nada eso. Por tanto, las comillas funcionan siempre y cuando la mayor parte del segmento esté sin entrecomillar. Y a su vez, la mayor parte del segmento sin entrecomillar da la idea de que efectivamente es capaz de describir el mundo porque hay una instancia en la que yo puedo dudar de eso y poner comillas. Entonces jugás con la tensión, ¿no? Porque si vos no tenés la posibilidad de poner comillas, entonces efectivamente la lengua describiría punto por punto el mundo. Pero como vos tenés la posibilidad de suspender esa descripción colocando comillas, ¿no? Haces que las dos cosas tengan sentido. Que las no comillas puedan ser pensadas como descripción y que las comillas puedan ser pensadas como puesta en suspenso de la descripción. Pero si no tenés ninguna de las dos, no hay lengua, básicamente. Es un poco la gracia de la cosa, ¿no? Si fuera todo metáfora, no habría metáfora. Si fuera todo literal, no habría literalidad. No sé qué habría. Pero hay literalidad porque vos podés suspender la literalidad con una metáfora. Y hay metáfora porque vos podés suspender la metaforicidad así como interminable con literalidad. ¿Explico? Pero se van juntas siempre. No están por separado. No es que yo he hecho mano a una hoy y mañana he hecho mano a otra, pero las guardo en cajones distintas. Están siempre juntas. Vamos por ahí. No, ¿preguntó? ¿Nada más?
Bueno, comunicaremos la tercera. Ustedes. Sí. Vamos a hacerle chau a los compañeros. Chau a la gente. Del interior también, chau. Gente de Vladivostok. En agosto nos volvemos a encontrar. O de Omsk. Que en este momento